Las primeras grandes batallas del Pacífico asestan un mazazo a las ambiciones de hegemonía del Japón. Frente a la costa nordeste de Australia, en el Mar del Coral, las dos potencias chocan por primera vez. La batalla de las Midway ha cambiado el signo de una guerra que decidirán los grandes portaaviones. Nombres como las Islas Salomón, Guam, Iwo Jima, Okinawa o el Golfo de Leyte, en Filipinas, jalonan esta fase final de la guerra en perjuicio del Japón. La batalla de Leyte supone para los japoneses un desastre naval del que no se van a recuperar. Ni siquiera un arma nueva, los kamikazes, los pilotos suicidas, logrará cambiar el curso del conflicto. Japón estaba ya al alcance de los bombarderos del general MacArthur. En 1942, Japón se había apoderado de un vasto imperio en el sureste asiático. Se había asegurado el suministro de materias primas y se sentía seguro de poseer la armada más poderosa del Pacífico. Sus ejércitos habían avanzado sin oposición hasta que fueron frenados de forma brutal en las Midway, en la primavera de ese mismo año. Allí perdieron la flor y nata de su armada. El general MacArthur, nombrado jefe de las fuerzas del sur desde su base en Australia, decidió iniciar el contraataque norteamericano en el Pacífico a partir del verano, y eligió una isla que había pertenecido al Imperio Español, Guadalcanal, en el archipiélago de las Salomón, ocupado meses antes por los japoneses. El 7 de agosto, 11.000 infantes de marina desembarcaron en Guadalcanal y otros 6.000 en la vecina isla de Tulagi sin encontrar apenas resistencia del enemigo. Pero 2 días después, los japoneses enviaron tropas a las islas y empezó una de las batallas más largas de la guerra. Día a día, las ofensivas y las contraofensivas se iniciaban al amanecer y seguían durante la noche. Los japoneses lucharon en la selva palmo a palmo, mientras los norteamericanos sufrían los efectos de su desconocimiento de la guerra en la jungla. Hubo 6 encuentros navales y decenas de batallas aéreas, luchas cuerpo a cuerpo en los bosques y en las playas. Todos los militares que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial pues reconocieron que los japoneses eran muy buenos soldados, muy buenos combatientes. Y a esto debió contribuir extraordinariamente la enorme frugalidad que se vio siempre y que aún se ve en la vida japonesa actual. Pues que toman un bol de arroz con un pescadito seco. Es decir, la gente se mantiene con lo mínimo. Esto es también causante de la larga longevidad de los japoneses en tiempos de paz. Y efectivamente tuvieron siempre los soldados japoneses una resistencia feroz y una disciplina tremenda, inigualable en ningún otro país del mundo. Y por eso resistieron en las selvas asiáticas hasta el final, eran prácticamente inexpugnables de aquellos lugares, tenían que hacerlo con lanzallamas, etcétera, porque se mantenían, aunque fuera de raíces o como pudieran, se mantenían allí. La batalla de Birmania fue una guerra sin cuartel. El general norteamericano Stilwell, apodado Joe Vinagre, el general inglés Wingate y el comandante de vuelo norteamericano Chennault, que formó las escuadrillas de los merodeadores de Merrill, lograron resistir primero y luego enfrentarse a varias de las mejores divisiones japonesas.
Fue una lucha a la que apenas se prestó atención y que sin embargo fue durísima, con miles de bajas por ambos lados. La batalla de Birmania se extendió hasta la primavera de 1945, cuando las tropas de Stilwell entraron en la capital, Rangún. El Japón dominaba la mayor parte del Pacífico, desde las Aleutianas hasta las Salomón, muy cerca de Australia. Los ingenieros del emperador construyeron verdaderos fortines en las islas que consideraban más importantes, fortines que solo podían ser conquistados cuerpo a cuerpo o con la ayuda de lanzallamas. Los servicios secretos estadounidenses, que tenían acceso a los códigos japoneses, brindaron un regalo imprevisto a MacArthur en mayo de 1943, al lograr descifrar un mensaje en el que se informaba que el almirante Yamamoto iba a emprender un viaje de inspección a varias bases del Pacífico. 18 cazas norteamericanos que partieron de Guadalcanal interceptaron los dos aviones en que viajaban Yamamoto y toda su plana mayor. Fueron derribados y Yamamoto murió con todos sus jefes y oficiales. La operación produjo un doble éxito. Vengaron la humillación que Yamamoto les había infligido en Pearl Harbor y acabaron con el mejor estratega japonés. Como en un dominó sangriento, cayeron las Marshall y luego las Carolinas, con el uso de bombardeos de saturación, verdaderas alfombras de bombas que obligaban a los soldados nipones a salir de sus escondrijos. MacArthur estaba ya dispuesto para avanzar sobre las Filipinas y cumplir su promesa de regreso. Volveré. El 15 de junio de 1944 decidió que la operación menos costosa sería atacar en Leyte, una isla menor del archipiélago que contaba con algunos aeródromos y en donde la resistencia japonesa parecía inferior. Fue el más grande choque naval de todos los tiempos. Después de 3 días de ásperos combates, los japoneses quedaron cao. La armada japonesa ya no pudo nunca más recuperarse de aquel golpe en el que perdió sus mejores navíos. MacArthur siguió los combates y el desembarco de sus tropas en Leyte desde el puente de mando del crucero Nashville. Luego se luchó, se puso un uniforme nuevo y ocupó su plaza en una lancha de desembarco, acompañado del presidente de Filipinas. Ganó la playa con los pantalones mojados hasta la rodilla. Aquí estamos, dijo. Lo creáis o no, hemos regresado. Manila quedó destruida por completo, la más destruida después de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, en la única batalla urbana que se libró en el Pacífico. Los 16.000 japoneses de la guarnición de la ciudad resistieron por espacio de un mes. Hubo grandes matanzas de población civil, tal era la rabia de los soldados derrotados, y muchos de ellos se autoinmolaron.
MacArthur, que acabó a cañonazos casi por completo con la ciudad española de Intramuros, entró en Manila como un dios. Era el talismán de la victoria final. Los filipinos le recibieron con gritos de júbilo y con flores. También me cogió al final de la guerra, o sea, cuando la batalla por Manila, que fue en febrero del 45 y duró hasta marzo, o sea, casi un mes de una batalla, o sea, una lucha en las calles de Manila. Yo también estaba en Baguio, o sea, a mí me cogieron prisionero los japoneses en lo que se llamaba el Kempitai, y durante la liberación de Manila estaba prisionero en Baguio, pero mi familia estaba en Manila. Fue, desde luego, lo peor que ocurrió durante toda la guerra, esa época cuando la liberación empieza a manifestarse tanto en la isla de Luzón como todo Filipinas. Y sí, fue una experiencia tremenda, sobre todo para los que vivían en Manila, puesto que más de 100.000 personas murieron durante ese periodo. La mayoría de las muertes en Manila fueron deliberadamente por asesinatos, por una masacre que hicieron los japoneses aquí en Manila, prendiendo fuego a edificios, con la gente dentro de los edificios, o sea, matando a las personas, como ocurrió en el caso mío, de mi familia, que murió, todos murieron, excepto yo soy el único sobreviviente, pues a base de tiros o bayonetazos de las tropas japonesas. La brutalidad japonesa con sus adversarios y con las poblaciones sometidas encontró en Filipinas su punto más atroz. Casi 100.000 filipinos perecieron asesinados por los japoneses. Los japoneses, ya cuando les agarraban a los filipinos robando cualquier cosa, una de estas cosas, pues se les agarraban, los detenían y después ponían un árbol o lo que sea ya en los sitios en donde ellos los agarraban y los colgaban del cuello, ya casi tocando con las puntas de los pies el suelo, y los dejaban colgados allí, con vida. Pero al poco rato aquellos hombres no tenían más remedio que sucumbir, y allí se morían. Cuando se liberaron los campos de concentración, los prisioneros aparecieron ante las tropas norteamericanas con parecido aspecto al que ofrecían los presos de los campos nazis. Comenzó también a ver la luz la odisea de miles de mujeres que fueron obligadas a prostituirse para prestar servicios sexuales a los soldados nipones, las llamadas Comfort Girls, literalmente las chicas consuelo. De las llamadas Comfort Girls no tengo noticia directa. Lo que sí sé es lo siguiente: cuando la liberación de Manila, los japoneses apresaron a la población civil y las asignó varias iglesias como su lugar de refugio. Y yo sé perfectamente por testigos presenciales que, por ejemplo, en el convento de San Agustín había allí recogidas o refugiadas mujeres, ancianos y niños. Pero por las noches venían los japoneses a violarlas y cogían a cualquiera de las chicas para violarlas. Entonces, entre esas mujeres estaban algunas o bastantes prostitutas. Y estas, en un alarde heroico que no podemos agradecer lo suficientemente, se interponían y cogían a los japoneses y se ofrecían ellas para salvar a estas jóvenes. Y nos sacaban fuera para distraer a los japoneses. Esto me parece a mí que es, dentro de su cosa, es digna de admiración, porque cuántas se han salvado de esa vejación japonesa gracias a esta oblación, por decirlo así, de estas mujeres, que luego me acuerdo yo muy bien que me dijo a mí el doctor Hisbert, testigo presencial, que les digo, estamos ya lo suficientemente manchadas para que tengan que manchar a otras. Yo perdí a mi madre, víctima de un obús norteamericano, y 12 otros parientes del club alemán que fueron asesinados, de la cual 7 de ellos eran chiquillos, primos, de edad de 1 año a 8 años de edad.
fueron quemados vivos, bayonetados y violadas, algunas de las mujeres, junto con cerca de 800 personas allí. Nuestra casa se quemó, igual que a la de la mayoría de la población al sur del Pasig. Y por un lado tuvimos suerte, porque otras familias perdieron más, pero nosotros fue horrible, fue un infierno. En cuanto a los españoles que vivían en Manila, tampoco se libraron de la brutalidad japonesa, a pesar de las buenas relaciones que el gobierno de Tokio mantenía con Franco. Los soldados japoneses entraron en el consulado español y mataron a todos los que encontraron en su interior. Aquella matanza provocó la ruptura de relaciones de España con Japón. Entre las víctimas, con motivo de la liberación de Manila, entre las víctimas de la Besaña japonesa, no se puede olvidar a los españoles residentes en aquel país, como tampoco se puede olvidar a los alemanes y a los italianos. Hasta entonces se les tenía por aliados o cuando menos amigos del Japón y se les respetaba más o menos. Pero en esos momentos, cuando la colonia alemana se refugia en el club alemán y la colonia italiana en el club italiano y los españoles en el casino español, resulta que no les sirve de nada, porque los japoneses van allí, lo asaltan y los matan uno a uno, con apenas algún superviviente. Ya he dicho yo anteriormente que en cuanto a los conventos de religiosos españoles fueron ocupados por los japoneses en el distrito de Intramuros, se recogió a todos estos religiosos, se les llevó aparentemente para protegerles, se les llevó al mayor refugio que teníamos antiaéreo enfrente de la catedral de Manila, y una vez dentro cerraron las puertas y en los orificios de ventilación emplazaron unas ametralladoras y los mataron a todos, con excepción de dos agustinos que fueron los únicos testigos que luego fueron enviados al Congreso de los Estados Unidos para dar a conocer al mundo la crueldad, la besaña de los crímenes de los japoneses. En el consulado español también se refugió muchísima gente española y entonces entraron los japoneses y mi antiguo alumno Ricardo García Bush, un joven español robusto, valiente, cogió la bandera española, se presentó, se puso ante la puerta del consulado y dijo a los japoneses: ustedes no pueden entrar aquí porque esto es una sede extranjera, diplomática, y si se atreven tienen que hacerlo pisando la bandera española. Y entonces atravesó la bandera española ante el umbral de las puertas para evitar el paso. Y los japoneses pisotearon la bandera japonesa, la bandera española, y mataron a todos los que estaban allí. Tan es así que el cónsul español tuvo que huir por la puerta trasera para salvar la vida. La comunidad española en Manila, que era, claro, la más grande que había en el Pacífico, perdió en la liberación de Manila cerca de 250 ciudadanos. El consulado español fue asaltado y sitio de uno de los masacres peores, donde quemaron vivos a todo el mundo que estaba dentro del consulado. En Intramuros, debajo del Palacio del Gobernador, allí mataron a cerca de 100. De nuevo, los metieron en un subterráneo, pero allí eran hombres. Y los mataron a bombas de mano y fuegos. Pero la comunidad, como España era neutral entonces, pues se pudo defender bastante bien durante la guerra, aunque también padecieron las privaciones que padecimos todos. Teníamos en casa, en el jardín de casa, teníamos un raid shelter, o sea, un refugio antiaéreo, que construimos con la ayuda de 2 o 3 pelotaris amigos, por ejemplo, José Mario Urrutia, que ahora vive en Guernica, y alguno más que han fallecido ya, y construimos un raid shelter, o sea, ya aguantamos el bombardeo de la parte de la casa nuestra que quedó toda quemada, incendiada, y murieron varios vecinos. Nosotros nos salvamos todos en aquel raid shelter. Durante la batalla de Leyte, los tripulantes de los navíos norteamericanos
vieron con estupor cómo algunos aviones japoneses, con sus pilotos a los mandos, se lanzaban en picado contra sus barcos, buscando estrellarse contra ellos. Eran los kamikazes, que en japonés significa viento divino. Un capitán americano que había hecho la Guerra del Pacífico y había entrado con MacArthur en el Japón, tuvo ocasión de conocer a uno de estos pilotos kamikaze, Yasuo Kubahara, que le contó toda su experiencia y él la transcribió en este libro que se titula precisamente Kamikaze. Y aquí cuenta una escena impresionante de un capitán Tsubaki, que era el jefe de los escuadrones de la muerte, que en un momento dado mandó formar a los 100 pilotos que tenía a sus órdenes y les dijo: hemos decidido hacer un ataque kamikaze contra los barcos americanos. Pero esto es una decisión libre por parte de ustedes, de manera que los que no quieran participar en esto, que hagan el favor de levantar la mano. Todos se quedaron quietos, menos 6 que levantaron la mano, y entonces el capitán Tsubaki dijo: estos señores han confesado públicamente que son desleales a su país y al emperador, pero les daremos una oportunidad para recuperar su honor. Y estos 6 señores formarán parte del primer escuadrón que ataquen los barcos americanos. Este libro es impresionante porque cuenta toda la experiencia de Kubahara y cómo él se salvó gracias a la bomba atómica, porque después de haberse bombardeado Hiroshima con la bomba atómica, ya los japoneses decidieron suspender aquellos ataques. Él decía, por cierto, que toda la sociedad estaba, incluso su padre, que estaba orgulloso de que él fuera kamikaze, pues estaba todo el mundo en favor de que ellos sacrificasen su vida por el país y por el emperador. Pilotaban viejos aviones y más adelante una especie de monoplaza que los norteamericanos bautizaron como Tonto, fabricado en chapa de madera y aluminio y cargado con 3 cohetes y unos 1000 kilos de explosivos. Los transportaba un portaaviones hasta unos 20 kilómetros de su objetivo y, ayudados por señales de radio, partían en busca de los buques enemigos a una velocidad de unos 600 kilómetros por hora. Tenían 2 formas de atacar: desde muy arriba, cayendo sobre su objetivo, o volando a ras de agua, de frente hacia el buque elegido. En el primer caso, muchos se estrellaban en el mar. En el segundo, eran prácticamente invulnerables. Los norteamericanos tardaron en aprender a combatirlos, y para entonces los kamikazes habían hecho mucho daño a la flota de los Estados Unidos. Pero tampoco sirvieron para ganar la guerra. Su creador, Onishi, acabó suicidándose, haciéndose el seppuku, el harakiri tradicional, no sin antes pedir perdón a todos aquellos pilotos que había enviado a la muerte. El harakiri es la palabra popular para definir lo que los japoneses llaman más propiamente seppuku, que quiere decir el suicidio, clavándose la daga en la parte izquierda del vientre y llevando la daga, desgarrando todas las entrañas hasta llegar a la parte derecha. Esto, desde luego, que no es una cosa fácil de hacer. Había que tener un temple enorme para hacerlo. Pero no es un simple suicidio, es un rito, una ceremonia que hacían los guerreros, todavía en nuestra época se ha hecho en alguna ocasión, porque no habían estado a la altura de lo que de ellos se esperaba. Y entonces, para redimir su fama, su buena fama, es decir, para no caer en la infamia, entonces cometían suicidio. La mentalidad de los kamikazes estaba muy enraizada en las tradiciones japonesas. En un programa de televisión española realizado en 1975, 3 kamikazes supervivientes hablaban todavía con orgullo de su experiencia. Si no se hubieran conseguido los progresos científicos de hoy y fuese por tanto necesario, como por ejemplo en el caso de la guerra, según las antiguas modalidades de combate, desde luego que no vacilaría en acudir a la defensa de mi patria.
Si en un caso extremo llegase la necesidad de que alguien tuviese que manejar proyectiles dirigidos y seguir junto a ellos su trayectoria, yo ciertamente me hubiese alistado como aspirante. En su camino hacia Tokio quedaban todavía para los norteamericanos muchos escollos por vencer. En dos islas tuvieron que librar dos sangrientas batallas que adquirieron la categoría de verdaderas gestas: Iwo Jima y Okinawa. La batalla de Iwo Jima se inició el 19 de febrero de 1945. Se repitió el guión, pero con mayor intensidad que los norteamericanos habían tenido que emplear en todas sus conquistas anteriores. Desembarco de los lanchones, conquista de la cabeza de playa, avance sobre los blocaos y las casamatas,
fiera resistencia japonesa, retrocesos, contraataques, reducción del enemigo gracias al implacable bombardeo de la aviación y las baterías navales, lanzallamas, cuerpo a cuerpo, bombas de mano en las cuevas, limpieza al fin de las últimas bolsas de resistencia. En Iwo Jima se tomó la más famosa foto de la Guerra del Pacífico. La hizo Joe Rosenthal y le valió un premio Pulitzer. De los 6 soldados que aparecen en la fotografía alzando la bandera, 3 murieron en Iwo Jima horas o días más tarde de la instantánea. La lista de muertos en Iwo Jima se elevó a 7.000 soldados norteamericanos y la de heridos a 17.000. Las bajas japonesas fueron 20.000 muertos y 216 prisioneros. La batalla duró 5 semanas. Okinawa fue todavía peor. La isla formaba parte del archipiélago japonés y los 87.000 soldados del Imperio del Sol ya combatían por defender su casa. Era una isla de terreno abrupto y montañoso, cubierta de jungla impenetrable, repleta de trincheras, cuevas, locaos y casamatas. Okinawa cayó en junio, pero antes de eso, en pleno fragor de los combates, hubo otra baja que añadir a los miles de muertos norteamericanos, la del presidente Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt murió de una hemorragia cerebral el 12 de abril de ese año 1945. Le faltaron muy pocos meses para conocer la victoria de sus tropas en el Pacífico. Los generales norteamericanos de Iwo Jima le incluyeron en la lista de bajas de la batalla del día siguiente. Roosevelt le sucedió un hombre en apariencia más gris, pero tal vez dotado de menos escrúpulos. Era Harry Truman, y para él quedaría el honor de ser el presidente que ganó la guerra, aunque en buena ley habría que atribuírselo a su predecesor en el cargo. Harry Truman pasaría a la historia por ser, a su vez, el primer y único mandatario que ha tomado la decisión de arrojar una bomba atómica sobre una gran ciudad habitada. Después de Yalta, la conferencia de Potsdam junto a Berlín fue la última que celebraron los aliados antes del fin de la guerra. Sirvió para concretar los acuerdos que ya habían tomado en la anterior reunión celebrada en el balneario soviético. El aire de primerizo con que Truman llegó a la conferencia el 16 de julio de aquel año 1945 cambió de pronto. Había recibido un telegrama y su gesto se transformó en el de un hombre seguro de sí, casi eufórico. El telegrama decía a secas: el niño ha nacido bien. Era una frase en clave para comunicar al presidente que los experimentos de la bomba atómica que se llevaban a cabo en Álamo Gordo, en el desierto de Nuevo México, habían llegado a buen término. Estados Unidos tenía la bomba atómica, proyecto en el que había trabajado desde 1942. A Truman le cabía la suprema de las responsabilidades, emplearla como arma de guerra. La noche del 5 a 6 de agosto, Paul Tibbets reunió a sus hombres y les comunicó que comenzaba su misión. El B-29, bautizado como Enola Gay, despegó a las 2 de la mañana de la pista de Tinian,
con la bomba Little Boy a bordo. A las 7 de la mañana, las sirenas comenzaron a sonar en Hiroshima, cuando sus radares detectaron un avión norteamericano de reconocimiento meteorológico. Este aparato comunicó al Enola Gay que las condiciones eran idóneas. Desde el momento en que giramos hasta que llegamos al punto de lanzamiento, teníamos 7 minutos. A medida que nos aproximamos a ese punto, lo único que dijimos fue: lo tengo. Los últimos 15 segundos se realizó la cuenta atrás. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Fuera. A las 8 horas y 15 minutos de la mañana, el Enola Gay liberó la bomba. Un relámpago más fulgurante que 1000 soles lo barrió todo en un radio de acción de 1 kilómetro. Los tripulantes del avión que la había lanzado quedaron cegados a causa de la luz liberada por la explosión. Fundamentalmente, la lección que debemos extraer es que el ser humano no tiene límites para destruir a sus semejantes. De ahí surge la cuestión: ¿cuánto podrá resistir la humanidad? Abajo todo era muerte, desolación, pavor y ruina. El padre jesuita Arrupe, un vasco licenciado en medicina que años más tarde alcanzaría el cargo de responsable supremo de la orden, vivía entonces cerca de Hiroshima y fue testigo de la explosión. Unos años antes de morir, Arrupe contó a un reportero de televisión española su experiencia en Hiroshima. Pues sucedió la explosión, ¿verdad? Es decir, una explosión a las 8 y 10 de la mañana, estábamos en casa y sin previo aviso vimos una luz como un flash, ¿verdad? Y luego a los pocos segundos una confusión muy grande en casa, que todos los cristales y las puertas y todo. La casa no se llegó a caer, pero no sabíamos nada y por eso creímos que era una bomba grande que había caído en el jardín de nuestra casa, que estuvimos buscando, había caído a 4 kilómetros de distancia. Nosotros estábamos un poco en las afueras de la ciudad, desde una colina en que podíamos ver aquel mar de fuego del cual no veíamos el fin. Y esa fue la primera impresión de saber qué era, ¿no? Y luego cuando nos dijeron que la bomba atómica, pues tampoco nos ha ido mucho, porque no sabíamos lo que era la bomba atómica ni qué efectos tenía, y no lo sabía nadie, porque allí en realidad el pueblo de Hiroshima era un poco el conejillo de indias de experimentación. Y ya con esto después, pues cuando pudimos recoger a unos padres que estaban en la ciudad, a mitad de la ciudad, pudimos volver y ya comenzamos a organizar un poco nuestra casa, que como digo había quedado, aunque muy destruida, pero pudimos poner allá una especie como de hospital y comenzamos a trabajar no solamente en la casa, sino después a todo alrededor, porque de los hospitales no quedó ninguno en pie, todo fue destruido. Y usted volvió a reencontrarse tristemente con su vocación de médico, porque tuvo usted que... Es la única vez que he ejercido, digamos así, un poco la medicina después de dejar San Carlos. Ante un suceso como aquel, de esa barbarie, ¿en ningún momento se tambaleó su fe en Dios? No, al contrario, en esas tragedias la fe en Dios se fortifica. ¿Y su fe en la humanidad? Pues es una experiencia muy, digamos así, que tiene sus contradicciones. Por un lado, se ve a dónde puede llevar el desorientamiento humano o la desorientación a pesar de todos estos adelantos modernos, si no se tiene una norma moral que es para destruir al pueblo. Pero por otro lado, el ver la paciencia de aquellos japoneses aguantando aquellos sufrimientos, que yo tuve que cortar carne humana con tijeras de coser y sin anestesia, y yo no he sentido un grito, yo no he sentido una queja, al contrario, ¿verdad? Todos esos aspectos, podríamos decir, casi contradictorios, dan un conocimiento de la persona humana que por un lado se descubre uno ante el hombre y por otro lado ve que es una criatura sumamente débil.
Las primeras cifras de muertos se estimaron en 80.000 personas. La ciudad había sido totalmente aniquilada. A quienes se encontraban a menos de 1 kilómetro de la explosión, la leucemia les afectaría 50 veces más de lo normal, en tanto que el número de cánceres se duplicaría con relación a la media. Una superviviente de la bomba relataba así la experiencia de aquel terrible día. Cuando sonaron las sirenas, mi hija salió de casa para ir a trabajar. Yo me quedé sola en casa. Ella cogió el tren en la estación de Hiroshima y partió hacia su lugar de trabajo. Yo me sentía muy sola en casa y no sabía qué hacer, pues las sirenas no paraban de sonar. Entonces, de pronto, un tremendo rayo me cegó. La luz que se produjo era tan blanca y potente que durante unos instantes me quedé con los ojos cerrados y paralizada, sin poder ver. Después me recuperé y pensé en mi hija. Pensé qué habría sido de ella y fui corriendo hasta la estación de Hiroshima. Cuando llegué allí, había muchísimas personas que se movían de un lado a otro como si estuvieran perdidos. No sabía qué hacer y me sentí muy confusa. Pensé que a lo mejor nos habríamos cruzado en el camino y decidí regresar a casa. Volví a casa, pero ella no estaba. Fuimos a la estación de trenes donde había mucha más gente que el día anterior. Había muchos muertos tirados por el suelo y no sabíamos por dónde andar. Tuvimos que ir pasando sobre ellos hasta llegar al lugar donde estaba acogida mi hija. Como no sabía dónde estaba y había tantísima gente, me quedé aturdida sin saber cómo podía buscarla. Entonces oí gritos de mi hija que me llamaba. Me dirigí al lugar de donde venían sus gritos. Cuando la vi pensé que iba a desmayarme. Su aspecto era horrible. Había perdido todo su pelo y su cuerpo estaba lleno de quemaduras. Lo único que decía era que la llevara pronto a casa. Queríamos subirla encima de la camilla, pero no sabíamos por dónde agarrarla. Sus piernas estaban totalmente descarnadas y su cuerpo estaba tan abrasado que la piel ennegrecida le colgaba por todas las partes. Su cara estaba tan hinchada que apenas parecía la de un ser humano. Cuando llegamos otra vez a la estación de Hiroshima, volvieron a sonar las sirenas. Pusimos la camilla encima de los muertos y por unos momentos estuvimos sin saber qué hacer. En aquel momento, mi hija pidió agua. Con una toalla en la mano, me dirigía a un gran aljibe que estaba cerca de la estación. Dentro del aljibe había un muerto, y a pesar de eso, mojé la toalla y volví donde estaba mi hija. Entonces mis amigos me dijeron que si le daba agua, moriría. Por eso, con mucho cuidado, puse la toalla ligeramente mojada sobre sus labios para que pudiera aguantar la sed. Cuando dejaron de sonar las sirenas, de nuevo nos dirigimos a casa. Al llegar allí no encontramos a ningún médico ni medicamentos. Preparamos la cama, pero no podíamos acostarla. Entonces yo la cogí y la puse sobre mis rodillas. La tuve de esta manera durante 9 horas. Mi dolor de madre fue terrible. De repente mi hija me dijo: «Mamá, no quiero morir. No quiero morir antes de que mi hermano vuelva de la guerra». Yo le dije que aguantara y que no iba a morir. Ella se colgaba de mi cuello diciendo: «Mamá, mamá». Yo le decía: «Aguanta, hija mía, aguanta». Y así su vida se fue extinguiendo poco a poco. Al final solo dijo: «Mamá, quiero». Toda la ciudad estaba cubierta por un espeso humo negro y desde muchos lugares salían rayos. Entonces, lo único que se me ocurrió pensar era que habíamos sido atacados por muchos bombarderos B-29. Como había dejado en casa a mi mujer y a mi hijo, pensé en salvarlos y fui corriendo a la ciudad. Cuando iba hacia allí, vi cómo toda la gente que se cruzaba conmigo había perdido su pelo. Apenas le quedaba ropa que cubriera su cuerpo y su piel tenía un aspecto siniestro. Estaba muy ennegrecida y colgaba de los miembros. Entonces yo pensé que lo que colgaba serían los restos de la ropa que se había quemado. Pero no. Era su piel la que colgaba. Y la gente así, sin decir una palabra, iba buscando los refugios. Aquello parecía una procesión de fantasmas. Como vi que toda la gente tenía ese aspecto tan terrible, pensé que mi mujer y mi hijo también estarían así,
y en lugar de socorrer a esa gente, desesperadamente recorrí 2 o 3 millas para buscar a mi familia. Al día siguiente, cuando me desperté, hacía un día radiante de sol. Miré a mi alrededor y vi que todos habían muerto. Toda aquella gente que tanto había sufrido sin gritar ni llorar, había muerto. Estábamos casi aplastados. Entonces, gracias a Dios, vi por un pequeño agujero entrar un rayo de luz. Como solo podía mover uno de mis brazos, pues en el otro tenía a mi hijo, empecé a mover escombros para tratar de agrandar el agujero. Y así, primero logré sacar a mi hijo, y después, ya con los 2 brazos libres, no me acuerdo cuánto tiempo tuve que estar escarbando. Pero por fin yo también logré salir de entre los escombros de las ruinas de mi casa. Después de unos días nos encontramos mi marido y yo. Fue un milagro estar con vida. 3 días después, una nueva bomba, esta aún más innecesaria que la primera, destruía la ciudad de Nagasaki y el horror se repitió. Cuando estalló aquella noticia, que fue realmente una sorpresa, se pensó que era una forma, no se sabía muy bien lo que era la energía atómica, la energía nuclear, militar. Pareció que era una forma de acelerar el final de la guerra, y solo luego fuimos comprendiendo que se había modificado totalmente la relación de fuerzas en el mundo, que se había creado una situación totalmente nueva que ha perdurado durante decenios, de equilibrio del terror, pero creo que los combatientes antinazis de aquella época pensaron que era una forma de acelerar la guerra, no vieron lo que entrañaba en la bomba atómica, la primera bomba atómica, no vieron exactamente lo que iba a significar en la historia del siglo XX. El día 10, el emperador Hirohito comunicaba a sus generales que no podían ser rechazadas las condiciones de rendición propuestas por los norteamericanos. Entre ellas, solo había una concesión: el respeto del estatuto del emperador como jefe del Estado japonés. El 15 de agosto, el emperador habló por la radio. Era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz del Tenno, el emperador. Las sirenas callaron y los trenes se detuvieron. Todo Japón se concentró alrededor de los altavoces. Hirohito aceptaba la rendición y todos los japoneses se echaban a llorar. Cuando se dice que el emperador del Japón es Dios o es un dios, hay que tener en cuenta el concepto de divinidad que tienen los japoneses, que no es el mismo que nosotros. Se dice que es Dios pues porque tiene las prerrogativas de un kami, es decir, un ser superior. En esto se quiere decir cuando se dice que el emperador es Dios. Claro, Hirohito pues tenía esa condición divina, entre comillas, hasta la derrota del Japón en 1945, cuando él tuvo que leer el rescripto imperial de rendición. En los Estados Unidos, las escenas de alegría por la victoria inundaban las calles. Eran las dos caras opuestas del final de aquel conflicto sangriento que Churchill definió como la guerra innecesaria. La ceremonia de rendición se celebró el 2 de septiembre a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. La representación japonesa la formaban
el ministro de Asuntos Exteriores y el general Umezu. MacArthur presidió la delegación norteamericana, flanqueado por los almirantes Nimitz y Halsey. En su discurso pidió que un mundo mejor nazca de la sangre y las matanzas del pasado. Varios generales japoneses fueron juzgados más tarde en tribunales militares por crímenes de guerra, y 7 de ellos condenados a muerte y ahorcados, entre ellos el general Toho y el almirante Yamashita. El emperador, sin embargo, fue conservado en su trono. Para los japoneses, tras la reconstrucción, empezaría una nueva guerra con el paso de los años, la guerra de la tecnología, en la que iban a revelarse mucho más hábiles que con las armas. Los derrotados de ayer, alemanes y japoneses, serían los vencedores de hoy. Mientras la Alemania nazi proclamó sus culpas por el genocidio y la provocación del conflicto más desolador que ha vivido Europa, Japón no ha aceptado del todo su responsabilidad sobre los 100.000 chinos asesinados en Nankín en 1931, sobre Pearl Harbor, sobre las matanzas de Manila, Singapur, Java o Hong Kong. Desde el punto de vista de los países del sudeste asiático, sobre todo, que son los que sufrieron la invasión de los japoneses, quizá el Japón debía haber pedido perdón por lo que ocurrió, porque ellos no les habían hecho nada y los japoneses invadieron aquellos países. Yo sé decir de mí mismo y por mi experiencia hablando con japoneses, yo estuve durante 3 años viviendo en Tokio, que ellos, los japoneses, siempre se culpaban a sí mismos de lo que había sucedido. Que no culpaban al enemigo, sino que se culpaban a sí mismos como si fueran ellos los que hubiesen hecho algo mal. Y efectivamente, en el cenotafio de Hiroshima, que está delante del museo donde se conservan los horrores de lo que fue el bombardeo de Hiroshima, hay un arca, una especie de arca de piedra, con los nombres escritos en papeles de los muertos que causó la bomba atómica. Y sobre esta piedra hay una inscripción que dice: el error nunca será repetido. Pues ya son 50 años desde la liberación de Manila y todavía estamos esperando que los japoneses nos pidan perdón. Acabamos de inaugurar allí un monumento a los caídos de Manila, en honor de los 100.000 víctimas civiles, paisanas, muertos por la criminalidad japonesa. Vuelvo a decir, esta es la fecha en que no nos han pedido perdón. Quizá haya tácitamente una indicación desde el momento en que mantienen relaciones diplomáticas con nosotros, mantienen relaciones comerciales, nos favorecen bastante en el mercado. Pero esto para nosotros no basta. No obstante, nosotros a nuestra vez, sin el perdón de ellos, nosotros a nuestra vez hemos sabido perdonarles, si bien no olvidamos. Porque el olvido es legítimo mientras no se convierta en rencor. Y rencor no tenemos. Tan solo tenemos la memoria viva de la historia que no puede borrarse jamás. Los soldados y los barcos regresaron a los Estados Unidos los meses siguientes a la paz firmada a bordo del acorazado Missouri. El conflicto de Corea estaba muy próximo. Winston Churchill había profetizado: después de las guerras de los grandes, vendrán las guerras de los pigmeos. Y así habría de ser.
Así terminó una guerra que duró casi 6 años y mató a más de 60 millones de personas. MacArthur salvó la vida del emperador y redactó una constitución para el que había dejado de ser el imperio del sol naciente. La guerra que perdieron en el campo de batalla la ganarían luego en la industria, el comercio, la tecnología. Era el milagro japonés. Ya no necesitaban bombardear Pearl Harbor, les bastaba con comprarlo en parcelas. Al cumplirse 50 años del bombardeo atómico y de la rendición, los japoneses discuten las causas, razones y sin razones de una guerra tan devastadora. También lo hacen los norteamericanos y con ellos el mundo. Es la memoria de la guerra.